Ahí habíamos dejado, ¿no? Sí, doctor. Bueno, seguramente ya estuvieron viendo parte de esta clase por el hecho del manejo inicial y que ya el doctor Suso les debe haber dado algo. Y los otros docentes. Porque era la idea de que ustedes organicen la atención inicial de un paciente justamente, primero, priorizar aquellas lesiones que ponen en riesgo la vida, desde lo más importante, lo más inmediato, a lo más alejado posible. Y segundo, ordenar el trabajo. Por eso se llama metodología. Son métodos. Cuando uno hace el manejo de C, de la circulación, o sea, del sistema cardiovascular, diagnosticamos el shock, pensemos siempre que la primera causa de shock en trauma es el hipovolémico, por pérdida. Después tenemos que descartar los otros tipos de shock, como el cardiogénico, el neurogénico, el espinal, y por supuesto el shock séptico distributivo se quedaría como lo padecen aquellos pacientes que ya llevan varios días de evolución del trauma, no en el trauma inmediato, no sé si me hago entender. Así que en esta clasificación, cuando ustedes tengan que diagnosticar el shock en el paciente a la detención inicial, no piensen en sepsis porque no lo van a tener. El primer síntoma y signo más importante, y quizás el que te maneja, te va a indicar la gravedad del shock, es justamente el estado de conciencia. El estado de conciencia, cuanto más esté alterado, indica un shock grave. Y si hay un shock grave con una pérdida del estado de conciencia, con un Glasgow que baja a menos de 8, obviamente que la prioridad va a ser lo primero, la vía E. ¿Estamos? Es decir, el paciente, quizás yo hago la evaluación de A, voy bien, pero cuando llego a C me doy cuenta que tiene un shock grave y va empeorando el paciente, inclusive pierde su estado de conciencia, entonces vuelvo a A, porque quizás tenga que intubarlo, si es que no lo intubé. ¿Por qué? Porque el Glasgow bajó. Después está el color de la piel, la palidez, la frialdad, la frecuencia del pulso, taquicardia, obviamente importante. Y eso también habla a las claras de una situación en la cual el paciente quizás esté en buenas condiciones de soportar el shock o no. Y pensar que la hemorragia puede ser externa, que la información puede o te llega desde la ambulancia o quien lo trae al paciente, o puede ser interna en las cavidades torácica, abdominal, o sea, tórax es el hemotórax masivo, acuérdense. Abdomen es el hemoperitoneo, que puede ser por ruptura hepática, que es más frecuente porque es el órgano más grande, esplénica, renal, de grandes vasos. A nivel pelviano, fractura pelviana. La fractura pelviana, dijimos, puede albergar hasta 3 litros de sangre. Fractura de fémur puede albergar hasta 2 litros de sangre. Fractura de tibia puede albergar en sus cavidades hasta 1,5 litros de sangre. Es decir, como se dan cuenta, los huesos largos justamente son bastante chocantes. Por la fractura en sí, por la pérdida de sangre y también por el dolor que produce. Ese sería doble shock, hipovolémico y neurogénico. Ahora, la definición de shock en trauma es totalmente diferente, o lo vamos a manejar de una manera totalmente diferente a la que saben ustedes de shock. Ustedes conocen la definición de shock por medicina interna, en donde se trata de la poca llegada o la hipoxia celular con alteración del metabolismo a nivel celular. Por supuesto que cuando llega esa instancia, el shock se vuelve irreversible para el manejo clínico. Por lo tanto, en trauma no vamos a esperar esa instancia, sino que vamos a adelantarnos y
expresar clínicamente el shock cuando tengamos estos síntomas. No esperar a que llegue la muerte celular, como es la definición general, porque ahí se vuelve irreversible. ¿Vamos bien? Tenemos que tener en cuenta justamente algunas situaciones especiales, como por ejemplo los pacientes ancianos tienen una capacidad limitada para aumentar la frecuencia cardíaca, puede ser porque tiene cardiopatía previa, puede ser porque tiene medicamentos. Por ejemplo, pacientes con tratamiento farmacológico, con beta bloqueante. Justamente estos pacientes no te van a hacer una taquicardia. Pacientes deportistas o atletas tienen una frecuencia cardíaca baja. Por ejemplo, un paciente con estas características tiene seguramente una frecuencia cardíaca de 50, de casi 60, y 80 para ellos es taquicardia, y para nosotros no. Punto aparte son los niños. Los niños tienen una gran capacidad de compensación, a tal punto que cuando el niño da síntomas, justamente los cambios son muy acelerados y se transforman en una situación grave, casi irreversible. Por tanto, en los niñitos tenemos que tener en cuenta y actuar antes de que presenten síntomas y no cuando esté el pacientito ya hipotenso, por ejemplo. Porque una hipotensión para un niño es grave, mortal. ¿Qué vamos a hacer? Para reanimar hay que instalar volemia. Y para instalar volemia vamos a buscar vías venosas en los pliegues de los brazos. Podemos buscarla también en las venas yugulares en el cuello. Otro acceso puede ser, por ejemplo, la vena safena interna, las tibiales posteriores, a nivel del maleolo interno. Todos ellos pueden tener acceso, podemos hacer un acceso. Tenemos que colocar un boca grueso y podemos colocarle líquido. Lo que vamos a usar es Ringer lactato y o solución fisiológica. ¿Por qué Ringer lactato? Es porque Ringer lactato tiene la capacidad de ser más estable, no se disemina tanto, no se difunde al espacio intersticial, queda más en el vascular y evita que aumente la acidosis, porque cuando el paciente llega y está en shock hipovolémico, tiene una acidosis a nivel periférico. Entonces, lo que va a pasar es que tengamos que tratar el shock de tipo hiperclorémico. Por eso preferimos usar Ringer lactato y si no tenemos solución fisiológica. Dice ahí a 39 grados centígrados. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan la tríada de la muerte que dijimos en las clases anterior? La tríada de la muerte que era coagulopatía, acidosis e hipotermia. Para evitar la hipotermia, justamente, tenemos que infundir líquidos a la temperatura del cuerpo, a 37 grados. Y la infundimos a 39 porque perdería 2 grados al pasar por el perfil, ¿no? Lo que tenemos que hacer es pasar 2 litros. Ahora el ATL se ha cambiado, hay que pasarle 1 litro y evaluar. Reevaluar es fundamental, porque ustedes tienen que infundir líquido, Ringer lactato, solución fisiológica, y reevaluar y ver si los síntomas por el cual el paciente se presenta y está chocado cambian. Es decir, si el paciente está con un estado de conciencia bajo y mejora su estado de conciencia, quiere decir que están haciendo las cosas bien y que tienen que seguir expandiendo el vascular, el espacio vascular. Es decir, la palabra reevaluar significa es respondedor a las maniobras que yo estoy haciendo para tratar el shock, o no. Si no me responde, yo le sigo aportando líquido, no me responde, ¿qué harían ustedes? Shock grave. Trauma, por ejemplo, torácico. Veo que hay matidez del lado derecho o del lado izquierdo, pongamos del lado izquierdo, mejor. El paciente no expande, no se mejora, tiene un estado de conciencia que va empeorando y yo le voy aportando ya 3 litros. ¿Qué tendría que hacer? Gustavo. ¿Podría ser un drenaje pleural, profe?
drenaje pleural, sale la sangre, sale 1500 centímetros cúbicos, mejora su oximetría, mejora la oximetría, pero el paciente sigue hipotenso, pálido. Y el drenaje pierde 200 centímetros cúbicos, 400 centímetros cúbicos la próxima hora. ¿Qué harías vos, Jazmín? ¿Alguien que me conteste qué haría? Transfundible sangre, puede ser. Sí, de transfundir, sigue chocado. ¿Qué más haría? Lo conectamos a la trampa bajo agua para que, Ya está conectado. perdón, al sistema de, ¿cómo se llama? Si el paciente no recupera, está perdiendo sangre por el tubo digestivo. Por el tubo digestivo no, por el tubo pleural, por el drenaje pleural. Evelyn. Eric, Giselle. ¿Quién me va a decir algo? Ahí en el chat escribieron doctor, vasoconstrictores. Compañera Rebeca. Rebeca, autoconstrictor, profesor. Bien. ¿Quién más? ¿Quién me va a decir lo mío, lo que yo más me gusta? Llevarlo al quirófano. Bien. ¿Quién dijo eso? ¿Quién es? A ver, Eric. Eric, ¿vos qué querés hacer? ¿Operarlo? Y sí, tratar de controlar el sangrado. No, tratar no, tenés que salvarle la vida, querido. Bueno, ¿Dónde está Eric? Así que Eric, vos lo operás. sí, para tratar de parar la hemorragia. No tenés que tratar, tenés que entrar, operar y parar la hemorragia, salvarle la vida. No digas tratar, ¿sabes? Bueno, Excelente, Eric, ¿vas a ser cirujano vos? no sé, todavía estoy pensándolo. Bueno, el que me diga que hay que operar está bien, porque realmente un paciente que no responde al manejo del shock es grave y por supuesto que la cirugía es el próximo paso. Por eso estos pacientes tienen que estar el equipo de cirugía listo. Tenemos que, podemos usar o expandir con sangre. Ustedes cuando entran a guardia, ustedes de guardia en el hospital, tienen que saber qué tipo de sangre hay en el banco de sangre. Es decir, tengo disponible qué grupo y factor, por duda entre los pacientes para saber, ¿no? Cuando estoy canalizando al paciente para hacer el aporte líquido, tengo que sacarle inmediatamente sangre y mandarlo a estudiar y analizar y hacer el grupo y factor y pruebas cruzadas de embarazo en las mujeres que tienen edad fértil. Por ahí no se sabe o no lo pueden relatar y el ATL considera también las dos vidas. Entonces, ante esta situación es preferible hacer test de embarazo en las mujeres y por supuesto en general un hematocrito de ingreso y grupo y factor. Y si necesitamos aportar glóbulos rojos, lo tenemos que hacer con el dador universal, que es cero negativo. ¿Cómo vamos a controlar, aparte de ver el estado de conciencia y ver si se expande o no y si es positiva la maniobra de expansión? Colocar sonda vesical y controlar diuresis y por supuesto control permanente de signos vitales y por supuesto indicar cirugía si es necesario. Es decir, paciente con shock grave que no recupera va a cirugía. Y más, por ejemplo, si el hemotórax es o el traumatismo es del lado izquierdo, porque un hemotórax que va perdiendo sangre a pesar del drenaje y es del lado izquierdo, vos tenés que pensar que puede haber una herida cardíaca. ¿Estamos?
Bueno, el monitoreo permanente de estos pacientes, fundamental, aporte líquido con 2 vías gruesas y evaluar permanentemente para ver si es necesario ir a quirófano. Una vez que resolvimos el C, o que decidimos el C, también pasamos a la evaluación del D, que es el déficit neurológico, o disability. Lo que hacemos primero es evaluar el estado de conciencia a través de la escala de coma de Glasgow, ver y evaluar el tamaño de las pupilas. El tamaño de las pupilas también me sirven para hacer una evaluación de el estado de los hemisferios, si hay alguna masa encefálica o no. Las pupilas, vamos a ver si hay miosis, midriasis o anisocoria, que es una diferente a la otra. También vamos a evaluar, cuando hacemos la evaluación del estado neurológico, el dolor cervical, y si hay paresia o parálisis, que en realidad esta situación la tiene que relatar el paciente y tiene que haber un estado de conciencia apto para que te diga no puedo mover tal pierna o tal mano, no siento la pierna. ¿Me hago entender? Es decir, cuando uno va a hacer la evaluación de la paresia o la parálisis, en realidad es difícil si el paciente está inconsciente. Hay signos clínicos característicos de fractura de lesión o trauma craneoencefálico y de fractura de base cráneo. Se considera la fractura de base cráneo una fractura grave de los pacientes con trauma craneoencefálico, más allá de la alteración del estado de conciencia. Por ejemplo, cuando el paciente tiene los ojos de mapache, que son hematomas bipalpebrales, o rinoceronónico, de fractura de base cráneo de fosa anterior. Cuando se trata de fosa media, hay la presencia de otorragia, pérdida de sangre por oído, un hematoma que está por detrás del tímpano. Y en fosa posterior, el signo característico es el signo de Battle, que es el hematoma de la región mastoidea. Estos signos de fractura de base cráneo indican que un traumatismo grave. Ustedes saben que la base cráneo es una zona muy anfractuosa porque pasan vasos sanguíneos y por supuesto los pares craneales. Los pacientes tienen que quedarse internados y hacer estudios de complejidad para evaluar, por supuesto, evaluar la fractura. ¿Qué es la escala de coma de Glasgow? La escala de coma de Glasgow, ustedes, es una escala que les dice el estado de conciencia, le da un puntaje de acuerdo a la apertura ocular espontánea, al orden verbal, al estímulo doloroso, no tiene apertura ocular, verbal, si está orientado, confuso, o dice palabras inapropiadas, o palabras incomprensibles o no responde, y motora, por ejemplo, obedece órdenes, localiza el dolor o retira cuando hay dolor, flexión y extensión al dolor, es decir, decorticación y descerebración, o no tiene respuesta motora. Por supuesto que esto tiene que haber un examen neurológico previo y también puede cambiar con el paso de las horas el Glasgow, ¿no? Por ahí lo tengo intubado al paciente, más vale que no va a poder hablar, va a estar sin respuesta, pero va a poder abrir los ojos y va a poder mover los miembros. Puede pasar, ¿no? Pero te baja la escala de coma de Glasgow. Por eso es una escala de coma de Glasgow corregida, porque en realidad, desde el punto de vista de la conciencia, está bien, lo que pasa es que no puede hablar porque tiene el tubo endotraqueal. De acuerdo a la escala de coma de Glasgow, vamos a dividir el trauma craneoencefálico en leve, cuando Glasgow está entre 14 y 15, moderado 9 y 13, o severo menos de 8. Ustedes se acuerdan, les dije recién, que si el Glasgow es menos de 8, el paciente tiene prioridad en el manejo de la vía aérea e intubación y colocación de una vía aérea segura. Es decir, que tienen que colocarle un tubo endotraqueal. ¿Tuvieron esa clase con la doctora de FAO, no? Chicos, sí, doctor, sí lo tuvimos. ¿Sí? ¿Qué saben de vía aérea entonces?
¿Ah? ¿Alguien me dijo que se le quedó de la clase? Vimos lo que son las maniobras manuales, después vimos los métodos mecánicos no quirúrgicos, los quirúrgicos y, los dispositivos para la administración de oxígeno. Perfecto. ¿Cuáles son esos dispositivos ahí? Para la administración de oxígeno Sí, teníamos la bigotera o creo que se llamaba cánula nasal. sí, Después teníamos la máscara con reservorio, sí, la máscara de Venturi sí. y me parece que estaba la cánula nasal de alto flujo también y no me Esa están acuerdo. usando mucho la cánula nasal de alto flujo. Se usa ahora para el tratamiento de los pacientes con neumonía por COVID. Muy bien. ¿Cuál más? No me acuerdo más que esos dos. Y bueno, están los tubos laringios y el tubo endotraqueal. ¿Estamos? Es importante, muy buena clase, es importante que la tengan bien presente a la clase. Bien. También después que hago la evaluación del D, paso al E, que es la exposición con control ambiental. ¿Qué es la exposición? Es ni más ni menos que desvestir al paciente, exponerlo, revisarlo. ¿Se acuerdan que íbamos a revisar la espalda, la parte posterior? Pero para hacer eso tenemos que rotarlo al paciente de tal manera que podamos ver. Pero si lo rotamos una sola vez, no esperábamos rotarlo, volverlo a rotar y volverlo a rotar. ¿Cuáles son los elementos que tenemos como complementarios en la revisión primaria? La colocación de catéteres, como por ejemplo la sonda vesical o los catéteres de infusión líquido por vena, la sonda nasogástrica. Con respecto a la sonda nasogástrica es fundamental saber si tiene signos de fractura de base cráneo, porque obviamente cuando hay signos de fractura de base cráneo no le coloco sonda nasogástrica porque puedo perforar la lámina cribosa y pasar la sonda hacia el cerebro. Entonces la coloco orogástrica. La sonda vesical también tiene su consideración especial si yo tengo signos de fractura de pelvis. ¿Cuáles son esos? Hematoma en la región genital o dolor a la presión sobre las espinas ilíacas anterosuperior. Cuando yo presiono sobre las espinas ilíacas, obviamente, si genera ese dolor, es positivo, puede ser una fractura de pelvis. En ese caso, lo que hago justamente es no colocar una sonda vesical porque puedo generar una falsa vía y hacer una punción suprapúbica de la vejiga. El monitoreo significa el monitoreo permanente del corazón, la oximetría del pulso. El oxímetro del pulso es un dispositivo pequeño que se coloca en el dedo y que te sirve para ver si yo voy aportando oxígeno, por ejemplo, o con bigotera, o con máscara, o con reservorio, si la oxigenación, la oximetría me sube, está mejorando el paciente. Así que son elementos de control. Así como controlar la presión arterial permanentemente. De laboratorio dijimos que vamos a sacar sangre cuando lo estemos canalizando, vamos a mandar una muestra para que me hagan un hematocrito de ingreso, pruebas cruzadas para ver grupo y factor y test de embarazo en las mujeres en edad fértil. Y como radiografía, el aparato de rayos tiene que estar en la guardia. Me interesa ver la radiografía de perfil de columna cervical, si el paciente tiene, por ejemplo, dolor cervical, o la modalidad traumática te hace pensar que puede llegar a haber una fractura o una lesión de la columna vertebral. Es decir, por ejemplo, iba en moto y salió expulsado, o chocó directamente con la cabeza contra un poste. Entonces, vos sabés que el traumatismo cráneoencefálico en general va acompañado en un 50% por traumatismo de columna cervical, y si no está visible, lo que tenemos que hacer es justamente descartarlo con una
descartar una fractura con una radiografía de columna cervical de perfil. Radiografía de tórax de frente me sirve para descartar obviamente el neumotórax, el hemotórax más que nada. Acuérdense que el neumotórax hipertensivo no se diagnostica con la radiografía, se diagnostica con la clínica. Y la radiografía de pelvis la hacemos si realmente el paciente está con síntomas positivos de poder tener fractura. Si no, no hace falta. Y por último, la ecografía FAST, que yo les había pedido que lean, es una ecografía focalizada en trauma, así se denomina, que me ayuda, no es una ecografía, digamos, como estudio diagnóstico por imágenes, sino también identificar la presencia de líquido en cavidad. A ver, ¿quién leyó FAST? Les pedí que me lean para la clase. ¿Nadie? El que haya leído, que me quiera decir algo. Doc está hablando con el micrófono apagado. ¿Me escuchan ahí? Y ahora sí. Digo que cuáles son los lugares, los espacios en los cuales se puede identificar la presencia de sangre. Cuando el foco es el transductor, se coloca en el hipocondrio derecho, ¿cuál es el espacio que vamos a ver si hay sangre? Hay un espacio que se llama hepatorenal. Exacto. Un espacio de Morrison. Espacio hepatorrenal o espacio de Morrison. Imagínense que un paciente con trauma abdominal, shock hipovolémico, no respondedor, FAST positivo con líquido en el espacio de Morrison, ¿qué harías vos, Eric? El quirófano. Bien, hay que operar. ¿Qué posibilidad tenés de encontrar qué cosa adentro? Y una lesión hepática, un desgaste, un estallido renal. Entonces ya vas preparado para esperás encontrar una lesión hepática. ¿Entendés? ¿Entienden, chicos? ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Cuáles son los otros focos, Carolina? Bien. Bien, perfecto. Y eso si es positivo, puede haber una lesión de qué órgano, del VAS, exactamente, una lesión esplénica. ¿Otro foco, Carolina? Exactamente, en la zona suprapúbica para ver la presencia de líquido en el fondo del saco de útero. Esto puede ser posible si hay, por ejemplo, también fracturas pelvianas, puede haber líquido en el fondo del saco de útero. Y el cuarto foco era el epigastrio para ver qué. Exactamente, el derrame pericárdico. Y tiene indicación de una punción pericárdica para poder drenar, obviamente, y evitar que se haga
el paro cardíaco, obviamente la insuficiencia cardíaca aguda por la presencia de RA. Por eso es importante el EcoFast. El ecógrafo es pequeñito, se llama Sonosite. Es un ecógrafo que está disponible en la guardia y todos los médicos emergentólogos o médicos de guardia tienen la posibilidad y el entrenamiento para poder hacer una ecografía de estas características. Bueno, hay algunas maniobras que se pueden realizar para evitar la progresión del shock, más que nada cuando el paciente está en shock hipovolémico. Por ejemplo, aparte del FAST, para identificar si hay lesiones a nivel hepático o esplénico, por ejemplo, podemos tener la posibilidad de ver si hay lesiones pelvianas. A ver, espérenme. Bueno, entonces, ustedes tienen que pensar que... A ver, esperen, que me voy a poner unos audios. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Sí, Doc. doctor. Sí, Doc. ¿Se nota el sombrero? Contéstenme. Sí, profe. ¿Ah? Sí. Es para una celebración. Está bueno. Está bueno. Aparte, después termino la clase y me voy. Bueno, listo, ya está de la joda. Ah, mira, tiene de todo, ¿eh? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, Doc. No se burlen de mí. Esto queda grabado, entonces va a estar el rector diciendo que hace el profesor. Está bien. Bueno, sigamos. ¿Me escuchan ahí, no? Decía, cuando yo les pregunté cuáles son las maniobras anti-shock, o sea, para evitar el shock, justamente lo que decían ustedes, Miguel, puntualmente, de que cuando el paciente no respondía al manejo del shock y tenía su FAST positivo, la decisión era la cirugía. En caso de fracturas pelvianas, por ejemplo, positivas, signos positivos de fracturas pelvianas, la maniobra de anti-shock o evitar la evolución del shock es justamente que
es reducir la circunferencia de la pelvis. ¿Cómo se hace eso? A través de la maniobra del cinchado. Hay dispositivos en los cuales es una faja que reduce, o sea, vuelve la pelvis a su lugar. Si no, lo más simple es pasar una sábana larga por debajo del sacro, a la altura de las espinas ilíacas. De un lado lo paso para acá, del otro lado lo paso para acá, ajusto, es como un pañal, vuelvo a pasar para acá, lo vuelvo a pasar para acá, y voy ajustando de tal manera que la circunferencia pelviana se cierra. Esas son maniobras anti-shock, porque la pelvis tiene pequeñas venas que son bastante sangrantes. Cuando hay fracturas, realmente les dije, perdemos o pierde el paciente hasta 3 litros de sangre. La idea es justamente reducir la circunferencia, y el radio de la circunferencia de la pelvis es evitar el sangrado. Otras maniobras anti-shock es en las fracturas de huesos largos, es la alineación y la inmovilización de la fractura, por 2 razones. Una para evitar el sangrado y otra para evitar el dolor, que también es chocante. La inmovilización, por ejemplo, lo podemos hacer con diferentes elementos. Hay férulas destinadas para eso, férulas que son inflables, férulas que son para inmovilizar de diferentes estructuras. Y si no, lo más simple es unir, por ejemplo, pierna con pierna, de tal manera que la pierna sana sea la férula de la pierna fracturada. No sé si me hago. ¿Me escucharon? ¿Me entendieron? Sí, doctor. Sí, doctor. Igual que también, por ejemplo, la fractura de huesos largos del brazo, la mejor férula es ponerlo al brazo contra el cuerpo, contra el torso. De tal manera que la inmovilización genera disminución del dolor, por supuesto, y evitar que el sangrado continúe. Bueno, una vez que yo termino la revisión primaria, paso a la revisión secundaria. La revisión secundaria es ni más ni menos un examen completo, un examen físico completo que ustedes están acostumbrados en semiología. Esta revisión secundaria, se realiza una vez finalizada la revisión primaria y una vez estabilizado el paciente, o sea, que no tenga que manejar nuevamente la vía aérea, un paciente que no esté en shock grave, que no tenga que operarlo. Y como dije recién, es un examen físico minucioso de la cabeza a los pies, sin olvidar la espalda. Nuevamente, si tengo que rotarlo, lo puedo rotar, observar los orificios, el ano, la vagina, la uretra. Historia clínica amplia, ¿qué significa? A, alergias, preguntar de alergias. M, medicamentos. P, patologías previas. LI, libaciones, es decir, si ha estado en fiestas, porque, por ejemplo, como te vas a una fiesta y volves y estás tomado, y realmente comiste mucho, entonces son elementos importantes para saber, porque el paciente puede llegar a ser una broncoaspiración. Y A, la A final es el ambiente en el cual fue rescatado, extraído el paciente, por ejemplo, si es extraído de un lugar donde ha estado bajo incendio o con humo, etc. En estos momentos, cuando ya el paciente está estable hemodinámicamente, está estabilizado, está fuera del peligro de su vida, debemos considerar el traslado a un centro de atención mayor, si necesario, o realizar estudios más completos, más complejos, que son los estudios por imágenes que, que son los que se deben realizar cuando el paciente está estable hemodinámicamente. Por ejemplo, un ataque. ¿Cuáles son las radiografías o los estudios que podemos realizar ya en un paciente estable en la revisión secundaria? La radiografía de la columna vertebral toda, de vuelta a la cervical, dorsal, lumbosacra, de los miembros. Lo importante cuando pedimos radiografía de miembros superiores e inferiores es ver la articulación superior y la articulación inferior. Si ustedes quieren ver el brazo, tienen que ver la articulación del hombro y del codo. Quieren ver el antebrazo, tienen que ver la articulación del codo y la muñeca. Es decir, que se visualicen las dos articulaciones para ver en su extensión completa ese hueso, ¿no? Ahora sí también le vamos a pedir una ecografía completa de abdomen,
TAC de cerebro, tórax, aunque el ataque de cerebro, ya lo vamos a ver en la clase de trauma cronocefálico, el paciente, si es necesario trasladarlo para visualizar cualquier lesión cerebral que necesitemos operar, lo podemos llevar al paciente, aunque esté inestable, pero digamos con todas las consideraciones que esto significa. Si está muy inestable, obviamente no se moviliza. Pero si no, el ataque de tórax y abdomen se puede realizar, pero no trasladen, no indiquen TAC, está hemodinámicamente inestable, porque esa es uno de los errores más frecuentes, hacer escaneos tomográficos, aunque los tomógrafos hoy son más rápidos. Sí tienen que sacar al paciente de un lugar más seguro, que es el shock room, la guardia, y llevarlo al tomógrafo y volverlo. Y corre el riesgo de que tenga o altere en ese trayecto su estado hemodinámico y por supuesto tengan problemas. Bueno, cisturectografía para diagnosticar lesión uretral, endoscopía, angiografía, todos los estudios que ustedes sean necesarios. Los estudios de imágenes más importantes del trauma es rayos X, radiografía de columna cervical, ecografía al principio FAT y ecografía abdominal, y la TAC, si se puede y se puede realizar con contraste mejor, porque por lo menos, por ejemplo, para lesiones hepáticas es fundamental tener contraste trifásico, o sea, para ver la fase arterial, venosa y portal. Una palabrita que es fundamental que ustedes sepan es reevaluar siempre. Reevaluar significa permanentemente, por supuesto, controlar que esté todo bien, que lo que yo voy haciendo, voy haciéndolo bien y que no tengo ningún problema. Es decir, si yo aporto oxígeno y mejora la oximetría, por supuesto que sigo con la misma estrategia y ya sé que es ha sido un elemento positivo. O si yo aporto oxígeno, alto flujo, al 100%, el paciente baja la oximetría, me fijo en el tórax. Por ahí estoy haciendo yo con la presión arterial, convirtiendo un neumotórax simple en hipertensivo. Y si tengo los síntomas de neumotórax hipertensivo, trato el neumotórax hipertensivo y ahí me fijo con el drenaje, después del drenaje, si mejoró la oximetría, entonces, ¿lo entiende? Entonces, reevaluar significa controlar permanentemente. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, la idea de que el equipo siempre esté seguro es fundamental. Ustedes como jefes de unidad, si es que van a la ambulancia o ustedes cuando estén de guardia, lo primero que tienen que bregar es porque ningún problema y por supuesto las víctimas las rescatan los rescatistas y no el equipo médico, ¿no? Eso va a hacer que no tengan inconveniente. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Bueno, ¿alguna duda? Yo voy a necesitar que estudien trauma craneoencefálico para, no sé si tuvieron neurología. Sí, ya tuvimos la materia, pero no vimos en sí mucho de traumatismo craneoencefálico. Ahora vimos algo, obviamente el traumatismo craneoencefálico se evalúa en D, pero ya le vamos a ver, tengo que dar la clasificación y todo lo demás. La semana que viene estudien eso, le voy a pedir al doctor Gaspanero que le dé trauma raquimedular. Después les paso el link de la clase, mañana parece que tiene programada la clase del doctor Russo. A ver. Todos se van a presentar el viernes que viene. Por el momento, sí. Sí, doc. Sí, doc. ¿Usted podría pasar, por favor, el programa de la materia con todos los temas que entrarían? Bien. Sí. Lo voy a pedir a Ivana.
Bueno, doctor, gracias. Ahí va. No, la clase no es para mañana, no tiene mañana clase. Bueno. ¿Te gusta? ¿Te gusta, mamá, sí? A ver. Mañana. ¿Mm? ¿Cómo? ¿Me escucha? Si no hay clase la semana que viene, yo les voy a dar trauma craneoencefálico y triage, ¿saben? Chicos, Bueno, Bueno, Doc, profe. porque me parece que no va a haber clase, o ya se dio y por mañana es feriado, así que mañana no, descanse. Les pido que estudien trauma craneoencefálico y triage. ¿Mm? Dale, doctor. Bueno, Bueno, nos Doc. estamos bien. Chao, No hablamos, por chao, favor. Doc. chao, chao. Chao.